Sí, bueno, se están viendo los efectos de la nueva política exterior que ha planteado Mauricio Macri desde que asumió en el 2015, digamos, diferenciándose muchos con las gestiones kirchneristas de mayor proteccionismo. Esto tiende a potenciar el comercio y sobre todo la entrada de recursos, de créditos. La deuda pública ha crecido bastante. Y bueno, el Banco Mundial, y que tuvo a su presidenta coordinadora global, vino la semana pasada porque Sí. justamente en el marco del G20 hay una reunión de ministros de finanzas de todo el mundo acá en Buenos Aires. Finalmente el G20 se va a reunir a fines de noviembre, en la última semana, pero va a nuclear diferentes reuniones durante todo el año en diferentes puntos del país sobre diferentes temas. Y otro de los acontecimientos relevantes que ha tenido a Mendoza como centro ha sido esta reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo, otro organismo internacional relevante en materia de créditos, sobre todo para infraestructura y por proyectos de fortalecimiento de los proyectos tecnológicos, sobre todo, que se vinculan tanto al sector público como para el sector privado. Y bueno, en esto en Mendoza ha aprovechado el gobernador, ayer justamente se anunciaban mucho financiamiento para determinados proyectos, por ejemplo, la mejora del corredor, del paso transfronterizo, y bueno, y así diferentes obras viales relevantes, ¿no es cierto?, que requieren por ahí mucho financiamiento. Creo que han comprometido más de 2.500 millones de dólares. Es una cifra realmente muy importante y bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo se ha comprometido con esto. Recién hablando con vos, me decías de que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un montón de programas, pero que por ahí cuesta llegar a encontrarlos o no le dan la difusión que merecen y por ahí el financiamiento está, pero falta gente que presente proyectos. ¿Por qué crees que pasa esto? Claro, justamente ayer estuvimos en uno de estos programas, Solution, demandas que resuelven proyectos dentro de las ciudades y que el Banco Mundial financia proyectos para grupos ONG, incluso a las universidades que puedan promover políticas tendientes a la mejora de cualquier servicio público, desde el transporte, la mejora de la calidad de vida de los vecinos, sobre todo pensando en el futuro. Justamente estuvimos con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y él habló sobre que una encuesta que se había hecho a nivel de Latinoamérica y el 95% de la población consideraba que estaba mal comparando la situación de ahora hace 50 años. Y él decía, ¿cómo puede ser esto? No puede ser así si hoy tenemos muchos avances tecnológicos, la esperanza de vida ha crecido, casi el analfabetismo se ha erradicado. Son todos indicadores relevantes, pero bueno, que no se ven, la gente por ahí no está palpando estos beneficios, ¿no es cierto? Y bueno, y yo creo que también es relevante el tema de los recursos humanos, el desarrollo que hay en las universidades, pero bueno, falta potenciar esto, armando equipos multidisciplinarios y también estar consciente de estas convocatorias que generalmente son anuales y uno se entera por ahí una vez, un mes antes de que se convoque. No, uno tiene que estar ya armando el proyecto para el 2019, claro, para el 2020 o para el 2000, dentro de 3 años, digamos. Son proyectos que financian mucho dinero, digamos, hay unos proyectos que nosotros tenemos en la universidad que vincula a entidades educativas con municipios y están comprometidos más de 1.200.000 dólares, para darte un ejemplo. Y bueno, son proyectos que participan grupos, claro, de la universidad, de otros municipios de la región, pero bueno, que hay que estar atento. Bueno, también mencionaron que se ha fortalecido el tema de la difusión sobre las redes sociales, hay una página web, se ha creado una zona naranja, creo, una página, una plataforma donde bueno, se pueden inscribir y, bueno, y ahí van a salir las alertas de estas convocatorias. Te llevo un poco más al ámbito local, aquí en la provincia de Mendoza, y preguntarte en qué puede llegar a impactar la llegada del BID a nuestra provincia, tantos referentes internacionales, con planes de financiamiento, con programas. ¿Cuánto puede llegar a impactar a nuestra provincia que se haya dado justamente aquí esta asamblea? No, bueno, esto realmente es una apuesta que hemos visto de la gestión provincial muy interesante, sobre todo, bueno, el año pasado estuvo la cumbre del Mercosur, este año
tenemos esta cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo visibilizar la provincia, ¿no es cierto? La idea también del gobierno es dinamizar ¿cómo es? Buscar la palabra, no solamente que Mendoza sea cordillera, nieve y vino, sino que la provincia se potencie en otros ámbitos productivos relevantes. Ayer también se anunció que en Godoy Cruz, en la ex bodega Arizu, se va a inaugurar un polo audiovisual que va a ser muy relevante, no solamente para la región, sino para todo el país. Con lo cual, bueno, ya estamos incorporando, ¿no es cierto?, en estos otros proyectos culturales, sociales, y bueno, y esto yo creo que es relevante, le da visibilidad a la provincia como punto turístico, pero también atrae inversiones para proyectos claves como son obras de infraestructura y también otros proyectos como el de la ciencia. Ayer fue impresionante realmente lo que vimos con colegas de Panamá, de República Dominicana, incluso de Estados Unidos, de Nueva York, mostrando cómo la producción se desarrollaba en los edificios, empresas desarrolladoras de biotecnología que tienen proyectos para producir hortalizas o cereales en un edificio. Realmente fue sorprendente ver esos proyectos que dicen que, bueno, gasta menos agua, claro, que no son orgánicos, que son productos que, bueno, dan, favorecen, digamos, la gran demanda que tienen los grandes centros urbanos. Bueno, vamos a salir un poco del BID y nos vamos a referir a lo que está sucediendo en Perú y la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a lo que llamó poderosamente la atención a muchos de los países, prácticamente a todos los países del mundo, pero más precisamente a los países cercanos justamente a Perú. Vamos a compartir con ustedes una nota sobre esto, un informe puntual sobre la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, antes de preguntarte puntualmente sobre tu análisis político sobre esto. Lo compartimos con ustedes. Una bienvenida con música folclórica y una torta de cumpleaños para el vicepresidente peruano Martín Vizcarra a su llegada a Lima. Vizcarra arribó junto a su familia en la madrugada del viernes para asumir la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy venimos a recibir al nuevo presidente con mucha esperanza para el Perú. El Perú necesita lanzarse de nuevo. El Perú es rico en naturaleza, es rico en todo. Así que, por favor, todos los peruanos tenemos que colaborar para que el Perú siga adelante. Vizcarra, de 55 años, se desempeñaba como embajador peruano en Canadá. Es un ingeniero civil que no ha sido salpicado por los escándalos de corrupción que precipitaron la salida de Kuczynski. Tiene ahora el desafío de poner fin a la crisis, conformando un gobierno de unidad para acabar con la incertidumbre y reactivar la economía. Algo que no será fácil en un Congreso dominado por la opositora Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori. El ambiente era diferente en el centro de Lima, donde cientos marcharon en la noche del jueves para protestar contra la corrupción y reclamar nuevas elecciones. La protesta se debe a que todo el pueblo peruano está exigiendo nuevas elecciones y nueva constitución, que se vayan todos los corruptos. La manifestación terminó con disturbios y choques con la policía. Veíamos justamente el informe que tiene que ver con lo que sucedió y lo que está sucediendo en Perú, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, la asunción de Vizcarra, algunas manifestaciones y la inserción de ciertos sectores sociales que por ahí no estaban participando, o sí, pero ingresan al Congreso. Y te quería preguntar sobre esta situación política internacional. Sí, bueno, lo que vive Perú realmente es un proceso que se viene dando ya desde que asumió en realidad Kuczynski. El año pasado, recordemos, a fines de año casi lo destituyeron. El Congreso tomó la decisión de que continuara en el cargo, pero finalmente, después de otros escándalos que han surgido, vinculados sobre todo a escenas de corrupción que han involucrado al presidente, finalmente el miércoles presentó la renuncia y bueno, le ha tocado al Congreso analizarla y bueno, hubo algunos trascendidos. Recordemos que esto es de coyuntura muy reciente
que algunos decían que iba a retirar la renuncia porque, bueno, dentro de la resolución del Congreso se lo mencionaba como traidor a la patria. Esto había disgustado a Kuczynski y él amenazó con retirar esta renuncia. Pero bueno, Perú tiene 2 vicepresidentes, hay que mencionarlo, en caso de renuncia del presidente, bueno, asume el primero y si no el segundo. La segunda vicepresidencia ha mencionado que también se va a dejar el cargo y el vicepresidente, justamente Vizcarra, se desempeñaba como embajador en Canadá. Esto es llamativo, anteriormente había sido ministro de Transporte y había renunciado por cuestiones también de algunas denuncias de corrupción. Realmente lo que está pasando en Perú es muy sorprendente y sobre todo porque en el ámbito regional recordemos que el presidente peruano Kuczynski, que bueno, acaba de renunciar, había liderado un famoso Grupo Lima, que es justamente el mes que viene hay una reunión de la Organización de Estados Americanos que sobre todo habían emprendido una campaña mediática fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Los venezolanos y otros analistas internacionales hacían alusión a que esta estrategia de Kuczynski era realmente para ocultar una crisis política interna, claro, que no estaba siendo resuelta y bueno, y ahora vemos las consecuencias. Lo otro que se ve es la población, cómo ha empezado a reaccionar, sobre todo porque quieren que renuncien todos. Digamos, ven que el tema de la corrupción ha empañado a muchos de los funcionarios y que, bueno, también hay otro dato interesante, que es que el sector de la izquierda en las últimas elecciones, cuando ganó Kuczynski, ingresó al Congreso con muchos escaños y esto realmente ha generado todo un tema de factores de ingobernabilidad, ¿no es cierto? Y que, bueno, están haciendo efectos y bueno, y se ve la gente en las calles reclamando la renuncia de muchos funcionarios. La verdad que, bueno, por el momento Vizcarra asumiría la vicepresidencia, pero tenemos que decir también que es un escenario abierto, que pueden darse otras situaciones en el corto plazo.